Hola a todos, mi nombre es Antonio Lorenzo Castellanos. Soy doctorando en la Universidad Jaume I de Castellón, dentro del área de cooperación al desarrollo. Actualmente y por motivos profesionales vivo y resido en Bamako, capital de Mali, y desde aquí quisiera presentaros la ponencia titulada Transfobia en África subsahariana, la invisibilidad de las personas trans en Mali. Me gustaría comenzar con esta frase del hombre invisible de Herbert George Well, que dice: soy un hombre invisible, no es ninguna locura, ni tampoco es cosa de magia. Soy realmente un hombre invisible, necesito que me ayudes. Creo que es una frase muy evocadora para comenzar esta ponencia. Pero, ¿qué es ser invisible? Según el diccionario de la lengua española, se define invisible como aquello que no puede ser visto. Este mismo diccionario define invisibilidad como la cualidad de ser invisible. No nos equivocamos, por tanto, al afirmar que en Mali las personas trans son invisibles. De forma oficial puede afirmarse que las personas trans no existen. Primero, porque el Estado, los líderes religiosos y la propia sociedad civil asumen de facto su invisibilidad. Y segundo, porque no existen en el Código Civil leyes de protección ni tampoco en el Código Penal leyes contra su discriminación. Pero, ¿de dónde proviene esta invisibilidad? La invisibilidad en Mali se articula en torno a tres ejes. El primer eje podemos denominarlo como el eje sociocultural. En ese sentido, la sociedad maliense condena cualquier tipo de orientación sexual, de identidad y o de expresión de género que no sea normativo, ya que según su ideología es algo que no pertenece a la cultura local, sino que es el resultado de la importación de usos y costumbres extranjeros, especialmente durante todo el periodo de colonización que tuvo lugar durante el siglo XIX. El segundo eje se articula desde el punto de vista religioso. La mayor parte de la población maliense es musulmana. Se calcula que aproximadamente el 87% son sunitas, por lo que, de acuerdo con la ley islámica tradicional, la transexualidad está prohibida entre todos sus practicantes. Por último, un tercer eje sería el eje antropológico, ya que debido a creencias ancestrales, muchas personas asumen, incluso hoy en día, que las personas trans atraen enfermedades o desastres naturales a sus propias comunidades. Esta invisibilidad estructural está dando paso a una galopante transfobia. Si bien no se sabe con certeza el número de personas trans que viven en el país, se estima que alrededor del 0,1% de la población de la ciudad de Bamako está compuesto por personas trans. ¿Cómo se articula la transfobia en Mali? La transfobia en Mali se produce intrínsecamente en tres ámbitos muy diferenciados. El primero de ellos tiene lugar en los núcleos familiares o en entornos comunitarios. El segundo se enmarca en la esfera social y, por último, en el ámbito institucional. En lo que respecta a los núcleos familiares o en entornos comunitarios, especialmente se produce en los hogares que profesan el Islam. Provoca que muchas personas trans, especialmente menores y jóvenes, sufran niveles significativos de violencia correctiva. En lo que respecta a la esfera social, las personas trans se enfrentan a la transfobia en diferentes espacios de la vida cotidiana, por ejemplo, en cuanto al empleo, la vivienda, la salud, la participación social, etc. Por último, en el ámbito institucional, se ha producido, especialmente a partir de los golpes de Estado que tuvieron lugar entre 2020 y 2021, un incremento significativo de la transfobia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad maliense, que incluye, entre otras formas, torturas, trato degradante o inhumano, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e ilegales, etc. Tal y como hemos visto hasta el momento, la discriminación hacia las personas trans se produce en diferentes esferas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en lo que respecta al acceso al empleo, las personas trans presentan enormes dificultades para acceder al mercado de trabajo. Su apariencia física en ocasiones no resulta atractiva para los empleadores. E igualmente, si las personas trans quisieran tener un empleo en la administración pública, generalmente les es vetado. En cuanto a lo que respecta a la salud, las personas trans no tienen derecho a acceder a la sanidad. Los elevados costes para acceder a la sanidad, los copagos, las medicinas son demasiado caras y por tanto presentan enormes dificultades para su acceso. Además, las personas trans no tienen derecho a realizar terapias y tampoco se pueden realizar procesos de transición. En lo que respecta a la participación social, las personas trans no pueden cambiar su género en su tarjeta NINA, que sería el equivalente al DNI. Tampoco pueden participar en las elecciones o formar parte de asambleas o mesas de participación ciudadana, por lo que claramente están vetadas en la vida comunitaria.
Por último, lo que respecta a la educación, la discriminación de las personas trans, por norma, son personas que sufren mayor acoso escolar que el resto del alumnado, por lo que en muchísimas ocasiones deciden abandonar las escuelas y dedicarse a otro tipo de ocupaciones. La discriminación a la que se ven confrontadas las personas trans en Mali les acarrean terribles consecuencias. Algunas de las consecuencias que podemos destacar serían las siguientes. En primer lugar, podemos indicar que se encuentran expuestas a frecuentes vulneraciones de sus derechos humanos. Las personas trans, como hemos visto hasta el momento, carecen de acceso a servicios básicos de salud, empleo, formación, educación, por lo que queda patente que sus derechos humanos están constantemente vulnerados. En segundo lugar, podemos señalar que debido a las condiciones de inseguridad y violencia que existen en el país debido al conflicto que se produce desde el año 2012 en la región de la Azawad, las personas trans que son identificadas en las calles sufren todo tipo de humillaciones y agresiones físicas que proceden tanto del aparato estatal como de otros actores de la sociedad civil. En tercer lugar, podríamos señalar que estas personas trans están más expuestas a la migración, tanto a la migración dentro del país como fuera del país. Igualmente, son el blanco frecuente de los discursos de odio, especialmente de los líderes religiosos, quienes ponen sus ojos en las personas trans siempre y cuando son identificadas. Y por último, otra de las consecuencias de la transfobia que existe actualmente en el país es que las personas trans pueden sufrir mayores riesgos de sufrir problemas psicológicos. Por todo ello, resulta esencial dar mayor visibilidad a las personas trans en este país. Para ello sería necesario que, por un lado, las personas trans fueran incluidas en las leyes en vigor, se produjera un cambio de la visión negativa de la sociedad civil, del Estado y de los líderes religiosos hacia las personas trans y, por último, que se reconociesen sus derechos fundamentales. Personalmente, considero que en Mali a las personas trans les queda aún un largo camino para alcanzar la consecución de los derechos igualitarios. De hecho, el país se encuentra actualmente inmerso en la redacción de una nueva constitución, mucho más restrictiva que la actual, por lo que se añaden mayores dificultades a este hecho. Espero que a través de esta ponencia haya podido arrojar algo de luz sobre la situación que están viviendo estas personas trans en este país. Muchas gracias.